días. Muchas gracias por estar acá. Martín Urbaneja, Sandra Franzen. Sandra es autora de Guacho y bueno, está dirigida por Cintia Miraglia, que lamentablemente no pudo estar, pero nos acompaña igual, seguramente en cada cosa que ustedes me vayan respondiendo. Y Martín Urbaneja es quien está como protagonista, encarnando a este personaje, Guacho, que realmente considero que es una obra necesaria en la actualidad y que como primera pregunta me gustaría saber de qué textos, si es que hay textos previos de los cuales se nutra Guacho, y si no, en su defecto, ¿qué te impulsó la escritura de esta pieza, Sandra? Bueno, gracias primero por el espacio, Jimena. Bueno, Guacho, en realidad el impulso fue Martín, porque Martín me invita a que yo escriba un monólogo para él. Él me decía que hacía tiempo que quería hacer un unipersonal. Nosotros nos conocíamos porque él había actuado en otra obra que es de coautoría mía con Patricia Suárez, El corazón del incauto, y teníamos ahí un vínculo. Entonces, bueno, me dice, quiero hacer un unipersonal, me escribís un monólogo. Yo le dije, no sé, bueno, todas las cosas que uno dice cuando les piden una obra, porque, porque quien la solicita generalmente viene con un imaginario, y entonces uno tiene que ver cómo conecta con ese imaginario, ¿no? Entonces le dije, bueno, déjame que vea, y él me dice, él me tira una imagen que es la de un hombre, o al menos esto es lo que yo recuerdo. Después Martín por ahí me puede corregir, pero la imagen que yo tengo es, él me dice, un hombre que vive solo en el campo y que tiene un bebé, o encuentra un bebé, ya no me acuerdo muy bien eso. Y entonces esa imagen a mí me disparó un montón de otras imágenes más, y le digo, bueno, dame un tiempito que veo. Y bueno, pasaron unos días, unas semanas, y le digo, sí, sí, hay algo ahí que se me empezó a aparecer ahí. Más que una historia, había sensaciones, el personaje. Yo escribo mucho a partir de la imagen, entonces como me aparecían sensorialidades, lo del campo, que es muy fuerte porque yo soy del campo, Martín también es de la provincia, entonces ahí compartimos un imaginario parecido, hablamos de cosas que los dos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Así que ese fue el disparador. Y digamos, vos podrías relacionarlo con algo de la literatura, si se quiere, teatral. Bueno, con el Juan Moreira, algo del Juan Moreira, ahí buceé un poco ese final, no quiero adelantar nada, pero bueno, hay No, algo, lógico. no, algo en la atmósfera de eso, lo campero. Estaba en ese momento leyendo Enero de Sara Gallardo, por ejemplo, y era un libro que me disparaba unas imágenes maravillosas sobre el campo, eh, la poética gauchesca. Bueno, esos fueron como un poco los disparadores literarios para este trabajo. Y a ver, a mí, digamos, se me presentaba toda una estructura de qué tipo de eh, gaucho se genera, ¿no? Y digo, y no llega a ser el estereotipo del gaucho, porque perfectamente podría ser un personaje que se traslada a, si se quiere, al conurbano, ¿no? A un espacio que también puede llegar a padecer esa bastardía. Más allá, digamos, de que sí, claramente la obra se entronca en la relación con ese padre estanciero que no quiere reconocer la cría, ¿no? Pero digamos, en algún punto cuando se traduce esa estructura de guacho, no se la propone
desde un aspecto donde el resultado va a ser un resultado negativo y nefasto, más allá del final, que tampoco voy a, digamos, ir mucho más, pero digo, no, la propuesta es una propuesta en algún punto de superación. El proyecto nace, como contó Sandra, de esta imagen, de esta idea de trabajar. A mí me parecía que Sandra era la persona indicada porque, bueno, como bien dijo ella, nosotros venimos del campo y hay un lenguaje, hay un mundo que de verdad para mí lo conoce cabalmente quien lo atravesó o quien fue atravesado por ese mundo, ¿no? Y me parece que Sandra de eso conoce mucho y conoce el lenguaje, conoce esa, además, ¿no? La poesía que emerge para mí en la escritura de Sandra, más allá de que la obra pueda ser truculenta o por momentos cruel o una historia dura, eh, pero siempre hablamos con ella que queríamos que aparezca esta cosa luminosa, esta cosa esperanzadora, esta luz, a través del encuentro, a través de este encuentro que es un encuentro amoroso, de otra manera, otro tipo de amor, pero queríamos que en la historia esté presente esto, ¿no? Que a través del encuentro, que a través del amor, siempre sea una forma tal vez de poder salir de la oscuridad o de poder revertir la historia. Sí, en ese sentido es cuando la historia se universaliza, ¿no? Y sale también de esto que vos decís, Jimena, que lo podemos trasladar a algo urbano si quisiéramos, ¿no? Es decir, el abandono, lo bastardo, las injusticias sociales y después cómo un encuentro amoroso produce una resiliencia de eso, ¿no? Como un ser que ha padecido tanto dolor de pronto ante una esperanza al menos de un amor o ante el descubrimiento de que este ser que ha sido siempre castigado puede de pronto sentir el amor, ¿no? Un sentimiento que le era negado todo, desde todos quienes lo rodeaban, hasta incluso quien más lo cobija a él, tampoco es una persona amorosa, ¿no? Que es esta especie de curandera, bruja, personajes muy camperos. Entonces, cuando él descubre o él presiente que puede amar, ahí hay una esperanza, ¿no? El descubrimiento del amor. Ese es un poco el sentido de la obra y eso me parece que es lo que la hace universal. Sí, yo quiero destacar una particularidad que tiene, que aparece como un hombre que no tiene palabra, que no tiene manera de expresarse y justamente esta vuelta de tuerca lo posiciona en el interior del lenguaje, ¿no? Digo, y Exacto. ahí es donde veo mayormente ese giro hacia la luz, ¿no? Y considero, al menos, digamos, por la función que vi, me pareció magnífica, digamos, la propuesta de puesta en escena, que más allá de, digamos, que no esté Cintia presente, sí me gustaría que me traten en algún punto de reponer cómo es que se fue diseñando esa puesta, especialmente, digamos, todo lo que tiene que ver con qué tipo de rancho se propuso y, digamos, cómo fue el cuidado de las luces, porque veo un trabajo que está particularmente detallado y cuidado en ese aspecto. Sí, esto es algo que Cintia desde la dirección lo tuvo claro desde el comienzo. Cuando empezamos a ensayar, ella ya tenía en la cabeza ese rancho, ella siempre me dijo que esta historia, esta obra debía suceder en ese contexto, en ese marco que me iba a contener y que me iba a acompañar, lo cual es verdad. Eh, y con respecto a lo anterior que estábamos hablando, también una decisión para mí muy inteligente de dirección fue como ni siquiera vestir al personaje de gaucho. Claro. Eso fue una decisión que Cintia siempre tuvo clara también, como de alguna manera para, como decía Sandra, universalizar esta historia. Nada, hasta que desde el vestuario también pueda ser una persona esto, del conurbano, de cualquier lugar, porque el abuso de poder y bueno, todo lo que estamos hablando no corresponde solamente a ese lugar. Entonces, de ahí vino ese corrimiento también que tuvo que ver con esta propuesta de vestuario, que no sea el gaucho típico que hubiera tenido la boina,
Eso me pareció también como muy acertado, ¿no? Y este rancho siempre estuvo, desde el comienzo, empezamos a ensayar ya con una estructura que era este rancho, estuvo claro desde entrada, y también Cintia, que es también la que se encargó de hacer las luces, porque el diseño de iluminación también es de ella, para ella era también un personaje muy importante al momento de narrar la iluminación. Entonces, de hecho, dedicamos 3 días enteros a hacer la puesta de luces. Probamos muchísimas cosas, durante los ensayos también fuimos probando cosas, siempre ensayamos con luces, con diferentes tipos de luces, diferentes tipos de iluminación, desde dónde venía la luz, cómo venía la luz, si había contraluz o no, estas cosas que aparecen por momentos que también ayudan a narrar de otra manera ciertas cosas desde la sombra. Sí, fueron elementos eh, para mí importantes y para mí en mi estar solo en escena como personajes que me acompañan, ese rancho que me contiene y es mi mundo y la luz que también va narrando de alguna manera esto que decíamos, que la historia en algún momento empieza a iluminarse, empieza a salir el sol dentro de la historia. Sí, tal cual. Y quería preguntarte, Martín, especialmente, ¿cómo es que construiste el personaje? A partir de todas esas diferencias que tiene con por ahí ese estereotipo de gaucho, ¿no? O sea, como, de qué te nutriste, si tomaste alguna referencia como punto de partida, o sea, qué tipo de trabajo hiciste para poder generar ese personaje y además, digamos, cómo lograste manejar si quieres, esas tonadas, digamos, que logras al momento de hablar. Mira, es un personaje que me acompaña desde hace tiempo. Este proyecto empezó por lo menos hace 3 años. Y Sandra también en el proceso de escritura, ella iba escribiendo, me iba pasando el material, lo íbamos leyendo, veíamos cómo sonaba, cómo resonaba. Se descartó mucho material escrito también en el proceso. Así que de alguna manera eso a un actor nunca le pasa. Generalmente a uno le llega una obra escrita y ahí es el primer contacto. Y yo de alguna manera fui teniendo desde la escritura, desde el proceso de escritura, que Sandra siempre fue muy generosa y lo abrió y lo compartió conmigo, fui entrando ya en la historia, en el personaje. Es un personaje que a mí me enamoró inmediatamente, un personaje que siento que comprendo desde diferentes lugares, tal vez por ser una persona que viene de la provincia, porque pasé toda mi infancia en el campo. Para mí es un mundo conocido, cercano, este modo de hablar que, bueno, la mayoría de la gente repara en eso, ¿no? Para mí es algo que lo tengo en el oído escuchado, que es un mundo que conozco. Y fundamentalmente es un personaje que desde el principio me atravesó y yo creo que es la única manera, ¿no? Y yo concibo también la actuación desde este atravesamiento en el cuerpo, en primera instancia. Me parece que el cuerpo tenía que estar muy en un primerísimo plano, porque también sucede algo que la obra es tan poética que fue muy difícil también de estudiar y de apropiarse de esta manera de decir, ¿no? Porque él es un personaje muy rústico, pero al mismo tiempo tiene un lenguaje sumamente elevado, que está justificado, eso es hermoso, esta cosa que esta vieja que a él lo encontró y lo crió, le enseñó a leer, le enseñó a recitar de memoria. Algo de eso del lenguaje también me parecía interesante, ¿no? Como ese quiebre de esta persona tan rústica, con esa corporalidad, pero que al mismo tiempo tiene este vocabulario y usa estas palabras. Entonces, todo eso de alguna manera se fue armando esto, en el proceso de escritura del que yo fui también como acompañando y después ya en los ensayos, claramente empezando a poner el cuerpo y probando muchas cosas, ¿no? Pero lo disfruté mucho, lo disfruto mucho. Para mí es un viaje esta obra, de verdad es un viaje donde me pierdo y después vuelvo con el aplauso y eso me parece hermoso y al mismo tiempo me da mucho placer hacer este personaje. Me parece vital, me da sentido y sobre todo en este momento, como decías vos, Jimena, al comienzo, habla de muchísimas cosas que yo necesito y tengo ganas de hablar hoy. Y me parece que son cosas de las que hoy todos tenemos que hablar. Sí, yo la verdad que sí quería específicamente preguntarles por qué esta obra hoy, y digo, porque en algún punto cuando hablaban de lo universal, eh, consideraba, digo, bueno, en algún punto todos somos mestizos en Argentina,
o la gran mayoría. Y hay muchísimos bastardos, y digo, bueno, ¿qué, qué es lo que todavía resuena de ese peso de la bastardía, que sí resonaba claramente a comienzos de siglo, digo, la gauchesca, y que digo, también tenemos todo un periodo del país, ¿no? Donde el ser bastardo era mala palabra, y digo, si bien es la historia de un hombre, digo, resuena en la imagen de Eva, digo, que también, digamos, llega a donde llega Mm. también desde su bastardía. Entonces, ¿por qué hoy la obra, no? O sea, ¿qué es lo que, dónde resuena en Argentina en ese punto? Sí, también hay un término que a mí me resuena asociado a la bastardía, que tiene que ver con la ausencia, ¿no? Ese es un tema que yo exploro bastante en mis obras y bueno, una se repite al escribir en las temáticas, inevitablemente, porque además no se puede decir lo que uno quiere, todo lo que uno quisiera decir en una sola obra. Entonces uno lo va desparramando en distintas obras. Y la ausencia es un tema, en la ausencia de la paternidad, de la maternidad. En este caso, vos decís, somos todos mestizos o muchos descendemos de mestizos. En mi caso, no, porque vengo de la inmigración así pura, pero sin embargo hay una historia que a mi pueblo la marca muy fuertemente, que yo tengo una obra escrita sobre eso, que es una niña que los padres, al venirse desde Suiza, la pierden en un puerto antes de subirse al tren que los llevaba hasta el barco, una nena de entre 3 y 6 años, dice la crónica, y ya llegaba el tren y no aparece la niña y los padres deciden subirse al tren igual y dejan la niña, ¿no? Años después la recuperan. Entonces yo siempre digo, en mi pueblo venimos de la ausencia, venimos de la bastardía, venimos, ¿no? En una forma, si Sí, querés, al revés, ¿no? metafórico Vienen de los un pesar. padres y no. Claro, entonces a mí ese tema es un tema que me resulta muy, muy interesante, ¿no? Desde dónde venimos los argentinos y todas estas, y cómo fundamos un pueblo desde la falta, ¿no? Y desde lo que carecemos y desde la ausencia. Por eso es un tema que todavía me interesa explorarlo. Y acá en Guacho está muy presente esto, ¿no? Porque son todos guachos en Guacho. Claro, Todos están careciendo, ¿no? Todos, y también el tema de la identidad, ¿no? Que es un claro. tema tan importante para nosotros, con nuestra historia, con lo que nos pasó, ¿no? La identidad, la búsqueda, todavía hoy de tantos niños y niñas apropiados. Entonces son todos temas muy, muy fundamentales y muy recurrentes para tratarlos desde distintas aristas, ¿no? A mí, así como Sandra hablaba de la ausencia, a mí me aparece siempre como la soledad también, cuando hablamos de esto de la guachez, de la orfandad. A mí me parece también que Guacho va un poco más allá en ese sentido y me gusta también como, digo, se habla de la orfandad, eh, y se amplifica muchísimo el sentido de eso. Se habla del abuso, y se amplifica mucho el sentido de eso también, porque se habla del abuso de diferentes maneras, ¿no? No es solo el abuso de poder, digo, se habla de todos los abusos, se habla de todas las orfandades, se habla de todas las soledades, y eso es lo que decía que me parecía interesante hoy, poder hablar de eso, ¿no? Y cómo resuena eso hoy, y ojalá eso tenga eco en la platea, que también un poco es para lo que hacemos teatro en definitiva. En ese sentido, ¿qué devoluciones les fueron dando? ¿Qué repercusión tuvo en la prensa en general? Pero también, digamos, me interesa saber si llegó la voz del público, digamos, que los va a ver. Yo siento, porque yo la veo, digo esto, Martín, la veo la obra porque me voy a la platea, trato de ir
casi siempre, el que pueda, por ahí alguna función no ha ido, pero yo lo que siento desde la platea que la obra termina y la gente queda como que le han pegado, Sí, ¿no? sí. ¿No? Acá. Y después se empieza como a poder reaccionar, pero bueno, hay una conmoción indudablemente que se produce, lo cual a mí es lo que yo busco, digamos, como hacedora del teatro, siempre quiero que algo se produzca en el público y que ese es conmover, ¿no? Mover con. Y eso, si se produce eso, a mí me parece genial. Y ni hablar si esto lleva bueno, a poder develar algunas cuestiones que nos pasan, ¿no? No es el objetivo fundamental, si querés, no estamos haciendo un teatro social, pero sí hablar de estos temas. Indudablemente estoy segura que en la platea hay personas que la han visto a la obra y que han pasado por alguna de estas circunstancias y que esto quizás ayuda a revelar algo, ¿no? Eso me parece importante y fundamental. Sí, con respecto a eso, a mí me pasó sobre todo nada, con la gente que se dedica a escribir, digo, apareció en todos los casos siempre como la frase teatro de conciencia social, que era algo que yo honestamente en todo el proceso y eso no lo había pensado, no lo había pensado. Y siempre en alguna reseña o crítica o en algún momento siempre se habla de que es una obra con mucha conciencia social y que eso la vuelve necesaria, lo cual a mí me parece hermoso. Y después desde el público pasa un poco esto, ¿no? Yo, bueno, estoy ahí poniendo el cuerpo y la gente acompaña muchísimo, muchísimo. Se crea una tensión entre el público y la escena, que para mí eso es fundamental. Cuando eso sucede es porque está sucediendo el teatro, ni más ni menos, y la gente queda choqueada. Yo creo que esta obra es como una trompada de alguna manera. Es para nada complaciente con el público, todo lo contrario. Yo creo que es una obra que incomoda, que molesta, y es un poco el teatro que a mí me interesa hacer también, ¿no? Y al mismo tiempo la gente se conmueve, la gente sale muy conmovida y agradece, que eso es algo que me gusta mucho, digo, a la salida la gente espera y agradece, agradece porque contemos esta historia, porque la contemos de esta manera, porque le demos voz a esta gente, eso también es algo que me dicen mucho y para mí, no sé, se trata de eso también, ¿no? De poder levantar la voz y ponerle voz a aquellos que no las tienen o que la tienen y están eh, silenciados de alguna manera. Sí, agradece tu trabajo, Martín, lo digo así, ¿no? De poner ese cuerpo, no, en serio, de poner ese cuerpo para contar esta historia tan terrible, porque hay que poner el cuerpo para contar eso. Así que sí es cierto, eso lo agradece. Eh, y uno de los espectadores amigos, director también, Marcelo Moncars, me dice, qué poéticamente dolorosa está contada esta historia, ¿no? Y me pareció una frase bella para definirla, ¿no? Sí, yo estuve en primera fila en un costado, digamos, estaba ubicada. Y fue, sí, creo que una trompada. Es una excelente definición, este, porque tiene la particularidad, creo yo, digamos, en el desplazamiento dramático que hace, em, que por un lado nos identifica con el personaje, a los y las espectadores y espectadoras, pero a su vez somos ese otro que oprime. O sea, somos ese otro que abusa, que oprime, que explota. Entonces, ahí es donde se abre a la reflexión y ahí es donde termina siendo quizás una obra de conciencia social. Em, Quizás haya espectadores que van y no, digamos, no tienen esa lectura, ¿no? Eso desde ya. Pero me parece que la obra lo pide, digo. Eh, lo, sí, yo, sí.
Sí, es posible en esa contradicción que aparece o en esas dos aristas de lo humano, ¿no? Del abusador y del abusado, y donde uno se puede identificar de cosas de los dos extremos, si se quiere, en formas, bueno, más sutiles o menos sutiles o más, y creo que ahí es donde tal vez, como dice Martín, llega la trompada, ¿no? En decir, ah, mira, yo también podría ser este personaje, o me he comportado así, o hice esto, o no hice esto, o no, o vi y no hice nada, ¿no? O sé y no digo nada. Bueno, todas estas formas de la humanidad que tenemos, ¿no? Que nos hacen El otro día, humanos. una espectadora, espectadora, que no sé quién era, pero se quedó a saludar y dijo algo muy lindo, decía, a mí más que aplaudir me daban ganas de ir a abrazarte, me decía, al personaje, obviamente, y después hizo como un pequeño comentario que dijo algo así como, hay tanta gente así que uno debería abrazar en la calle, pero no lo Exactamente. hacemos, dijo. Y algo de eso me pareció increíble, ¿no? Porque nada, eso, que ese sentimiento o ese impulso no sé, me gustó lo de no aplaudir y abrazar y por qué no lo hacía, ¿no? Si hay tanta gente para ir a abrazar, algo así decía ella, ¿no? Y que no lo hacía. Sí, qué bonito eso, no lo sabía. Sí, no, una señora el otro día, sí, 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 se queda la gente, eso también es raro, hay mucha gente que sí. se queda y necesita como ir a comentar o compartir. Pero además eh, se queda en la platea unos sí, 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 sí. segundos. La gente no es que termina la obra y la gente sale, viste, disparada. Se Hubo un quedan, día muy, sí, se una, quedan fu- sentados. y una función muy particular, creo que vos, Sandra, de las pocas que no estuviste, el público no aplaudió. Entonces yo, cual integrante de la zaranda, no salí a saludar. Pero claro, y después hablábamos sobre todo con Cintia y decíamos, está bien, no está mal, es una manera también, digo, fue recibida de esa manera, esa función que fue muy particular y a mí me pareció fantástico que suceda eso, de verdad, me pareció fantástico. Sí, claro, es el suceso teatral, ¿no? Que es lo que uno no puede manejar, es lo que está sucediendo ahí en ese instante y que se da de forma particular cada vez que sucede. Es Sí, sí, así. sí, y quedaron ahí sentados, no es que se fueron, quedaron sentados, no aplaudieron, pero se quedaron sentados un rato, tardaron en irse. Sí, Sí, es un acontecimiento que requiere que al menos quedes un rato sentado, como terminando de procesar lo que se vio. Por último, quería saber si tienen alguna otra obra en cartel o, digamos, o vos, Sandra, estás escribiendo alguna otro material que puedas adelantar, ¿no? Obviamente. sí, bueno, en cartel tengo El sentido de las cosas, que está en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Calle Corrientes, con Víctor Laplace y Gastón Ricó, y la música en vivo de Gonzalo Martínez, que también hace la música de Guacho y es precioso lo que hace. Bien, sí. Es muy, muy bonito Sí. como el aporte que tiene en la obra. Y escribiendo, sí, siempre. Estoy escribiendo algo todos los días. Está muy Eh, bien. Estoy haciendo Mongo y el Ángel, es una obra de Héctor Olivoni en el Teatro del Pueblo, todos los viernes. Y después estoy haciendo desde el año pasado El Zoo de Cristal, una versión de Mauricio Cartum, que también es una obra que me gusta muchísimo hacer, que nos da muchísimas satisfacciones, el público nos sigue acompañando y estamos, un elenco precioso con Ingrid Pelicori, con Agustín Ritano, con Malena Figó y estamos dirigidos por Gustavo Pardi. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, Gracias muchas a gracias vos, a vos. Jimena.